sobre un tema en el cual siempre he estado muy interesado y que es el uso de CPAP e hipercambio permisiva versus la intubación surfactante, la experiencia y la comparación de estas dos aproximaciones de tratamiento. Muchas gracias. Quiero agradecer el homenaje que me han dado. Mis hijos académicos me han apoyado tanto, y más que además de hijos académicos son como hermanos míos porque somos una gran familia. Bien, muchas gracias. Voy a hablar de hipercapnia permisiva y CPAP, el uso combinado de estas dos, versus intubación con surfactante. O sea, lo que se ha comentado bastante en este congreso es qué seguir, qué hacer, y voy a tratar de resumir un poco lo que se ha dicho, decir unas cosas quizás un poco similares y unas cosas un poco diferentes. Había ya desde los años 60 y 80 bastante interés en el CPAP, en usar CPAP. Lo que pasa es que si usamos mucho CPAP y no ventilación, sube el CO2. Entonces empezamos a estudiar la hipercapnia permisiva, a ver si estaba bien. Que nos dimos cuenta que el mantener normocapnia, algunos pacientes con fallas respiratorias necesitan mucha ventilación. O sea que es bueno usar CPAP en vez de ventilación, pero si el CO2 sube, ¿qué hace? Entonces habría que cambiar a ventilador. Sin embargo, muchos estudios de humanos y de animales dicen que la acidosis respiratoria compensada generalmente se tolera bien y reduce el daño pulmonar. Y yo no voy a discutir toda la literatura de animal sobre esto. Ha habido un poco de literatura de humanos porque le meten miedo a la gente. Una que dice que hay riesgos de hemorragia intraventricular. Y para aclarar también, yo he escrito algunos de estos estudios, pero explicamos que el sesgo, que no es por evidencia, estudios de alta calidad. Pero para revisar la literatura de animal, digamos, hay muchísimos estudios de animales en que han permitido que el CO2 se eleve o que le dan CO2 al animal, se llama hipercapnia terapéutica. Y estos estudios demuestran, casi todos, que hay mejoría en la función pulmonar, menos daño pulmonar, y algunos demuestran en modelos de animales neonatales aún aumentan protección al cerebro también. Así que hay muy poca evidencia que haya daño. Hay un estudio que demuestra que según sube el CO2 agudamente, si se deja que suba rápidamente en humanos, se afecta el control de la perfusión cerebral. Claro que sí. Lo que no pretendemos es que la hipercapnia permisiva sea una hipercapnia aguda, es más bien una cosa más crónica. Y los estudios hasta ahora clínicos demostraban tendencia a beneficio, y voy a revisar toda esta literatura, pero mayormente se ha usado por poco tiempo hasta que el estudio de soporte y el otros estudios. La hipótesis del support trial de este aspecto fue que el CPAP, con una estrategia de ventilación limitada, que es un nombre para hipercapnia permisiva, ya verán, reduciría la muerte y o la la muerte y o el sobrevivir con displasia broncopulmonar comparado con la estrategia de surfactante temprano profiláctico, como se ha recomendado en el pasado, con excelente evidencia. Quiero hacer un paréntesis en este momento para decirles que mientras hemos estado aquí ha habido 3 publicaciones en el New England Journal of Medicine referente al estudio de soporte. La semana pasada hubo una en el New York Times, que no sé si la oyeron, que la del New York Times decía que no se explicó a los padres, la queja principal, que no se explicó a los padres que había riesgo en el estudio de soporte de que los niños que no nos randomizáramos
a saturación baja, o sea que el estudio era para saturación baja para bajar retinopatía. La pregunta fue, o sea, la queja del New York Times que explican es que al grupo de saturación alta, que es 91-95, no se le dijo que estaba alto riesgo comparado con el grupo experimental, pues es claro. Y el editor del New England Journal of Medicine dice que el consentimiento estuvo bien. Pero para aclararles que todo eso, lo que ya han visto algo en la prensa, que han visto, pueden leer del New England Journal of Medicine, 3 artículos interesantísimos explicando que el estudio de soporte se hizo bien. Ahora, esa es la parte de oxigenación de la que hablé el miércoles. Ahora vamos a hablar de lo del CPAP. Entonces, ¿cuál es la intervención? La intervención dice CPAP empezando con 5 centímetros de agua y empezando en sala de parto. Algunas personas pensarían que es dificilísimo y quizás los más expertos, el doctor Joe que está aquí hoy, son los mejores que hacen eso. Comienzan en sala de parto, pero no solamente en sala de parto, como inmediatamente, en 1 minuto, ya están en CPAP. Lo voy a decir en inglés. Alan, I'm telling them that you put them on the CPAP right away, like within 1 minute or so, ¿no? Inclusive me dicen a veces que tratan de, cuando empiezan a respirar, enseguida ya está el CPAP. Y yo lo he visto porque lo hacen así, yo lo visité, y comienzan rápidamente el CPAP. Y esa es el grupo de intervención. Se intubaban solamente si requerían intubación para reanimación. No se intubaba para administración surfactante. Ahora, si se intubaba, se le daba surfactante. Un poco diferente al estudio de Cohen, en que el estudio de Cohen se restringía surfactante aún en ambos grupos. Entonces, ¿cuál era la intervención? El grupo de CPAP se le permitía que el CO2 subiera hasta 65 y el pH que se mantuviera solamente por encima de 7.2. El grupo de surfactante también se trataba con hipercambio permisiva, por cierto. El CO2 subiera hasta 50, pero el pH se tenía que mantener sobre 7.3. O sea que ambos grupos, lo importante, ambos grupos se trataron con hipercambio permisiva, pero este más permisivo. Así que para resumir, en el sala de parto se empezaba CPAP temprano, en el grupo de surfactante se le daba surfactante, se reanimaba con NRP, no se podía retrasar el surfactante en más de 1 hora, había que darlo en la primera hora de vida. Idealmente al resultado se reanimaba, usualmente con voz y máscara, y después se intubaba enseguida en la sala de parto, se daba el surfactante. Pero en el grupo de CPAP se consideraba surfactante si estaba en más de 50 CPAP temprano, 50%. Eran los mismos criterios de intubación, así, el 50%, 75% de CO2 y el pH. O sea que la idea era darle el surfactante, seguir la gasometría y sacarlo del respirador lo más rápido posible. Tan pronto estuvieran debajo de ese umbral. El grupo de surfactante se esperaba que se quedara en el respirador más tiempo, 35% de oxígeno. Fíjense que tampoco es aire ambiente, es bastante razonable, con el CO2 también elevado, como vemos también. Y ambos sacados del respirador bastante, con frecuencia bastante alta de 20, muchos centros usaban menos de 20, pero el 20 era lo más alto que cualquier centro usaba para extubar, así que usamos extubación bastante rápida también. Aquí vemos la población de pacientes de 800 gramos en 3 semanas, se estratificó de 24 a 25 semanas y vemos que más o menos los pacientes en los grupos y no había diferencia de raza, esteroides antinatales o embarazos múltiples. Aquí vemos los resultados principales de displasia y o muerte, no hubo diferencia significativa como vemos aquí. Displasia, la lesión fisiológica, no diferencia. Muerte es quizás lo más que se acerca a la diferencia, era de 3.3% aquí, que no llegó a ser significativo, pero una tendencia importante
cualquier persona pensaría que un 3% de mortalidad es una intervención importante, pero sobrepasa el intervalo de confianza, así que hay que tener cuidado con los resultados. Otros hallazgos diferentes en estos pacientes, obviamente los pacientes que se pusieron el surfactante, más de ellos se les dio presión positiva en la sala de parto. En algunos centros esperaban llegar a unidad intensiva para intubarlos, lo que pasa. O sea que 93% se intubaron en sala de parto, pero los otros se intubaron todos en eso. Como vemos aquí también, lo interesante fue que más adrenalina fue necesaria en el grupo de surfactantes. Fíjense que intubándolos en sala de parto fue peor en términos de la adrenalina. Otras diferencias aquí de displasia, si usamos el uso de oxígeno como definición de displasia, que no es la fisiológica, vemos quizá una tendencia positiva aquí. Vemos todos los outcomes aquí que son positivos también, pero ninguno significativo, como retinopatía, escape de aire. Aquí vemos uno que está sobre 1, pero es bueno porque es vivo, fuera de ventilador a los 7 días. Eso fue una reducción significativa, y en periodos postnatales fue una reducción significativa. Todos estos outcomes son preespecificados, no es que busquemos, digamos, el mejor día para contar esto, no, todo está preespecificado. Otra cosa es que empezamos muy importante, el ducto, enterocolitis, hemorragia articular, ninguna diferencia. Y de manera muy interesante, en un análisis de subgrupo que no estaba preespecificado, para que ustedes sepan, uno tiene que preespecificar, y además para el outcome primario tener muestras suficientes, ¿verdad? Para tener suficiente poder. No estaba preespecificado el análisis pero cuando nos encontramos que había una diferencia interesante, todo el beneficio de la mortalidad se debía al grupo pequeño. O sea que lo interesante es que son los niños más pequeños de 24 a 25 semanas los que se benefician, aparentemente, de esta intervención, que no darle surfactante de sala de parto. Lo que pensaríamos usualmente los clínicos que serían los más importantes de darle surfactante, estos son los más importantes de darle CPAP y no darle surfactante de sala de parto, y permitir más hipercapnia permisiva, no es mención de la duración, por los primeros 14 días por la intervención. Y vemos que aquí sí sobrepasa de 1, o sea, no sobrepasa de 1 grado de confianza, o sea que es una diferencia significativa, en este caso de 8%, como ven que es el efecto total fue en esta población. ¿Qué otros estudios de CPAP o hipercapnia permisiva se han hecho? Quiero mencionar que el primero fue hecho por un chileno y un argentino, el doctor Mariani con el doctor Cifuentes, que está aquí también hoy. Fueron los pioneros en esto. El primer estudio en humanos que se hizo con esto fueron ellos los que lo hicieron, y que demostraron que usando hipercapnia permisiva se reducía de manera significativa, como vemos aquí, los días de ventilación, que se redujeron como el 75%. Y vemos aquí lo que pasó en 96 horas después de la randomización, una reducción marcadísima, que solamente en este caso era permitiendo que el CO2 se elevara por encima de 45, era por encima de 45, por debajo de 45. Subsiguientemente, todos los estudios han usado más bien como 50 de los otros 3 estudios, que los voy a mencionar pero no con tanto detalle, pero 50 es por encima de 50 usualmente el esfuerzo en mantener CO2. El estudio de SAFE, el estudio SAFE fue estudiado con esteroides, con ventilación mínima también, ventilación mínima otra vez, lo mismo que hipercapnia permisiva. Estos son datos secundarios. Los datos primarios son una tendencia a beneficio a un largo plazo, pero les quiero demostrar los datos secundarios aquí.
bueno, displasia o muerte en la primaria, así que lo ven aquí. Una tendencia no significativa, una reducción del 5%, pero no significativa, pero ventilación a las 36 semanas, o sea, una displasia bien severa, se redujo del 16 al 1%, que es una reducción extremadamente significativa, como vemos aquí. Y si vemos la muerte y o displasia, vemos otra vez el efecto este importante, que son los niños más pequeños los que se benefician de esta terapia. Así que vemos aquí el número de necesidad para tratar muy bajo, muy bajo. El doctor Morley hizo un estudio muy parecido a estos. Ellos empezaban CPAP también, parecido al support, CPAP versus intubación, y vemos también una tendencia a reducción del 5% aquí. Ellos encontraron más neumotórax, usaban más presión, que ellos empezaban con 8, support empezaba con 5, se podía subir a 8 o más, pero en el estudio de Morley empezaba en 8 y podía subirlo más también o bajarlo. Hay razones por qué empiezan tan alto, porque hay pérdida en la cánula nasal. Lo que no sabemos exactamente si está bien usar 5, digamos, a pesar de la pérdida, o si hay que llegar a 8. Y un estudio parecido al doctor Sánchez con pacientes menos enfermos, el grupo CPAP, un poco de beneficio también. Rápidamente, el estudio del DON, que fue el estudio del Bond, que demostró también una tendencia a beneficio de 36 a 30%, otra parecida a la reducción de muerte también aquí, tendencia. El estudio de Rojas es un diseño un poco diferente, pero el grupo que era más permisivo también, una tendencia a reducción aquí del 9%, pero más escape de aire. Y entonces quiero mencionar como muy importante el estudio del doctor Tapia y otros colaboradores aquí en Chile y el Neurosur, ¿verdad? Que varias unidades, ¿verdad? Un estudio grande de 256 pacientes, como vemos aquí. Esto está mal porque las estaciones son las mismas, perdón. El peso comparable, el oxígeno, vemos como una tendencia a reducción de oxígeno a 36 semanas, que la displasia pulmonar, una reducción importante aquí del 2%, no significativa, pero el 2% de muerte, 5% en total aquí, muerte y o displasia, tendencia a reducción de neumotórax también, no aumento en hemorragia intraventricular, reducción en la ventilación mecánica, reducción en el uso de surfactantes, o sea, muchos beneficios en un estudio multicéntrico, otro estudio muy importante. Entonces lo que he hecho, tratando de resumir un poco aquí, vemos cómo están dando todos estos estudios, vemos el grupo de CPAP, lo más permisivo, los diseños son diferentes, en verdad a veces no se pueden juntar todos los estudios de manera muy estricta, pero si vemos esta tendencia a menos ventilación comparado con la ventilación usual, vemos que hay un efecto en la misma dirección, siempre beneficioso, siempre positivo, de usar CPAP en vez de ventilación más agresiva. Esto lo podemos hacer de manera estadística. Un análisis preliminar que yo he hecho demuestra que el resultado es significativo. En promedio, una reducción del 5% de displasia y o muerte. Aquí vemos el metaanálisis que se ha publicado. Este metaanálisis pusieron solamente el estudio de DON y de support porque pensaron que eran los más parecidos de todos, usaban el esfuerzo más claro de no intubar a un grupo, darle surfactante, y a otro grupo intubarlo rápidamente y darle surfactante. O sea que son los según piensan en este metaanálisis, que era la mejor comparación, y vemos una reducción significativa. Aquí están los números invertidos solamente porque ellos ponen el surfactante como si fuera el grupo experimental, así que por eso que sale el número por encima de 1 de la razón del río relativo, pero quiere decir lo mismo, quiere decir
reducción de muerte y o displasia con el uso de CPAP en vez de surfactante. ¿Qué pasa a largo plazo? Este es el seguimiento de los pacientes de soporte, casi 1000 pacientes que tenemos información de seguimiento. Vemos que son comparables aquí y vemos los resultados principales: muerte y o discapacidad, tendencias beneficiosas aquí, muerte, 4% de diferencia en muerte a beneficio del CPAP, lo vemos aquí. Y vemos que no hay ninguna complicación aquí. Obviamente, como hay 4% más muertos, va a haber 2% más con el problema de neurodesarrollo. Así que mis recomendaciones sobre esto es empezar el CPAP temprano al nacer, sin surfactante profiláctico. Quiero aclarar que estos estudios difieren mucho de cuando se daban los estudios de surfactante profiláctico versus ventilación. Pero, como ha demostrado muchos investigadores, el doctor Alan Jobe, el experto en esto, número 1, él ha demostrado que si se intuba al animal, hay daño pulmonar por la intubación en sí y por la ventilación. Así que eso no está recomendado ya intubar sin surfactante. Lo que se recomienda es no intubar, ponerlo en CPAP. Si hay que intubar, entonces hay que darle surfactante. Entonces resultó bien comparable de muerte y o displasia comparado con el surfactante profiláctico. Quiero decir que esta recomendación que yo estoy tratando de hacer un consenso, más importante, no intubarlo y ventilarlo. Que si en el futuro encontramos que queda surfactante temprano y después hipercapnia permisiva más intensa, eso puede que sea posible, pero eso hay que demostrarlo con estudios. Lo próximo, que el CPAP temprano se considere como una alternativa a la intubación con surfactante profiláctico o temprano. El comentario dice comparable, pero en verdad interesado les he dicho que es mejor. Lo que pasa es que para convencer a la gente poco a poco de que vayan cambiando, hay que llevarlo poco a poco, ¿entiendes? Así que ahora decimos esto y en pocos años vamos a decir, no, sí, es mejor, definitivamente. Y entonces, si es bien probable que se le vaya a dar surfactante y la inyección sea necesaria, la inyección surfactante temprano, seguido por intubación rápida, si es posible, parece ser preferible que ventilación prolongada. Pero esto lo que dice, lo que hicimos, no necesariamente dice que es ensure, no es la técnica de ensure, es lo que hicimos en support. Lo que hicimos en support es que tan pronto se intubaba, estaba sobre el umbral. Tan pronto bajaba del umbral, se intubaba enseguida. No era que se iban a quedar 2 o 3 días en el ventilador, se sacaba lo más pronto posible y se pasaba a CPAP también. Aquí lo que dice es que toda la probabilidad de esto que mencionamos va a variar de nursery. Hay unos nurseries que tienen mucho éxito con no intubar a los pacientes. Por ejemplo, el grupo de Rich Pauling en Columbia Presbyterian en Nueva York ha demostrado que ellos, por niños más pequeños, ellos han reportado por debajo de 750 gramos, más del 50% de esos pacientes no los tienen que intubar en ningún momento. O sea que algunos grupos tienen muy buenos resultados. Yo sé que el doctor Alan Jobe, que se lo puede comentar más tarde, ellos también tienen un programa de CPAP muy bueno, y así se va desarrollando en cada unidad la capacidad de hacer el CPAP, que muchas personas piensan que es tan difícil, o que es hasta más difícil a veces que hacer ventilación con intubación, que a veces es más complicado. Quiero dar las gracias a mis compañeros que se han quedado trabajando allá, y los fellows que trabajan mientras yo me paso paseando para acá por Chile. Aquí tenemos unos cuates lisos, son muy simpáticos, y acá unos sextuplex.
creíamos que eran 5 y cuando me dice la obstetra son 6, entonces tuvimos que correr porque teníamos más que un neonatólogo teníamos 5 neonatólogos solamente, tuvimos que correr a atender el resto. Pero quiero decirles que todos se manejaron con hipercapnia permisiva porque no fueron randomizados y ninguno se fue para la casa con oxígeno, ninguno de las desarrolló por ahí intraventricular tampoco, y está muy bien. Muchas gracias.